¿Qué derechos tienen los propietarios y arrendatarios de los inmuebles afectados por el terremoto en Colombia? Ese es nuestro tema de economía de fin de semana. Este movimiento telúrico del 10 de agosto no solo dejó decenas de pérdidas humanas y también decenas de miles de damnificados, también quedaron miles de viviendas destruidas y muchas más averiadas. En casos como este, de inmediato se activan mecanismos que protegen a los ciudadanos, como los seguros o las normas que también tienen que ver con quienes viven en arriendo. Vamos a comenzar con los arriendos. Hemos invitado por eso a los expertos en el tema. Saludo primero que todo a Mario Andrés Ramírez Peña. Él es el presidente de Fedelonjas, el gremio que aglutina a las firmas inmobiliarias. Muchas gracias por atendernos primero que todo y le pregunto lo más básico en estos casos. ¿Qué dice la ley que regula los arrendamientos en cuanto a eventos como terremotos? Acá es muy importante que frente a un terremoto la ley no es muy específica, no es clara, no es totalmente claro qué pasa con el contrato de arrendamiento en caso de un terremoto, pero sí, pues hay unas reglas que ayudan a resolver el escenario. Hay que tener en cuenta que esto está muy alineado con el Código Civil, que establece una serie de medidas para el arrendador, para el arrendatario, y también la ley 820. Entonces, pues esos son como los dos marcos jurídicos que podemos tener ahí en cuenta. Eh, Ahora bien, hay que ver cuál es el daño que tienen los inmuebles, porque hay unos daños estructurales que son muy importantes, que una entidad o que un experto en la materia pueda determinar la habitabilidad, si se puede seguir habitando, pero no inmediatamente, si los daños son parciales y son temporales o su uso debe ser temporal. Y en esos casos pues se puede hacer como una recomposición proporcional del canon de arrendamiento, y ya cuando es destrucción total, pues sí el Código Civil establece expresamente que el arrendamiento expira por obvias causas, que son la destrucción total del inmueble o de lo que se tenía arrendado. Entonces, pues ahí son varias particularidades. No quiere decir que a través de o porque se haya dado el terremoto, el contrato de arrendamiento termina automáticamente. Ese es un error que estamos viendo, y que suele presentarse después de una emergencia de este tipo. El contrato continúa vigente siempre y cuando pues, sea seguro la habitabilidad y el inmueble esté apto para, para el arrendador. Mario, ¿quién paga las reparaciones inmediatas que tengan que hacerse en el inmueble? Si yo como propietario tengo arrendado un inmueble y a raíz del terremoto sufrieron daños de fachadas, de pintura, grietas que no sean estructurales, eso hace parte del propietario. Yo como propietario debo solventar esas reparaciones. Ahora bien, si uno evidencia que los daños vienen previos o de acuerdo al uso del inmueble, ahí sí le corresponde al arrendador, al inquilino, por decirlo también de esa manera. Eh, Sin embargo, pues todo es de revisión del inmueble, ¿verdad? Porque no todos son daños estructurales. Tras un temblor es normal que encontremos fisuras en las paredes, que los techos tengan algún tipo de grieta, los acabados, que digamos alguna baldosa o algo así se desprenda, y eso no quiere decir que la vivienda esté en un riesgo de colapso. Y las percepciones que tenga una persona no son susceptibles de desalojo, o algo así. Las fisuras en los pañetes, por ejemplo, o un muro, un revestimiento, no es equivalente a un daño estructural, que eso pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y lo que sí es importante es
¿quién determina si una vivienda es segura para vivir tras un terremoto? No son las inmobiliarias, deben ser profesionales capacitados para esta evaluación quienes determinen el daño que tenga cada vivienda. Mario Ramírez, presidente de Fede Lonjas, muchas gracias por esta información tan valiosa. No, Daniela, todo el gusto y pues nosotros acá solidarizándonos con el país, con las regiones afectadas y estamos a disposición de ustedes, de las personas para aclarar cualquier tipo de duda referente a los contratos de arrendamiento. Entonces, pues estamos prestos a lo que necesiten de parte de Fede Lonjas y mil gracias. También quisimos consultar desde el punto de vista jurídico. Valeria Faciolince es abogada experta en derecho inmobiliario. Bienvenida, Valeria. Y comencemos con cuál es el marco jurídico que rige este tipo de eventos. El Código Civil colombiano determina que los elementos de un contrato de arrendamiento son las partes, el bien del cual se hace el goce es muy importante aquí, y el canon de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando desaparece o cuando amenaza ruina el bien del cual se debe hacer goce y disfrute a través del contrato de arrendamiento? Que simplemente pues se termina por la destrucción de la cosa en virtud de que es un caso de fuerza mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted es una víctima del terremoto y se cayó el edificio, si ya no existe el inmueble, usted no tiene que seguir pagando el contrato de arrendamiento y el arrendador tampoco le puede seguir cobrando. ¿Qué pasa si el daño es parcial? Es decir, que amenaza ruina, donde hemos visto que, por ejemplo, se hacen inspecciones de las diferentes entidades locales para determinar que el inmueble se va a caer o que es inhabitable. Básicamente ahí se puede solicitar la terminación sin penalidad, dado que pues de todas maneras pues no se puede hacer goce del inmueble, que es el elemento principal y esencial del contrato de arrendamiento. Valeria, ¿ante qué autoridades deben acudir quienes tengan dudas sobre sus inmuebles y sobre sus contratos? Digamos que hay diferentes modalidades de los contratos de arrendamiento. Puede ser que usted haya arrendado con una inmobiliaria, puede ser que haya arrendado de manera verbal, y dependiendo de esas situaciones, pues usted puede ver cuál es el problema con el cual usted necesita ayuda. Entonces, por ejemplo, si usted, no sé, necesita, digamos que el inmueble no se cayó, pero sí sufrió graves daños, de pronto no estructurales, pero sí graves daños que necesitan, digamos, de cobertura del seguro, de la póliza de arrendamiento que cubre el arrendamiento si es que el arrendamiento la tiene, y el seguro no le quiere contestar o quiere delatar, digamos que dilatar el proceso, usted se puede dirigir a la superintendencia financiera para, digamos, solicitar el cumplimiento de su petición. También, pues, es muy importante las diferentes secretarías distritales que hacen parte de la alcaldía y digamos que de los gobiernos locales, que tienen diferentes entidades que les pueden ayudar a ustedes como damnificados y víctimas del terremoto para hacer derechos de petición, recibir asesoría y diferentes digamos que luces que usted puede tener como víctima en el terremoto, dependiendo del problema que usted tenga. Entonces, digamos que, como estábamos comentando anteriormente, depende mucho de la situación particular de cada persona y con lo que necesite ayuda, pero generalmente las alcaldías tienen diferentes dependencias, digamos que en cada corregimiento, en cada ciudad, que pueden ayudar a los ciudadanos y a las víctimas en estas situaciones. Valeria Faciolince, muchas gracias por resolvernos estas inquietudes. Listo, muchísimas gracias a ti, Daniela. Hablemos ahora de seguros. En Colombia la ley dice que todos los edificios o conjuntos residenciales deben tener pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio y terremoto. Fasecolda es el gremio que aglutina a las empresas que prestan este servicio y dice que actualmente en el país hay más de 2 millones de inmuebles asegurados por terremoto, de los cuales 442.000 están en los 105 municipios más afectados por este movimiento telúrico del lunes. Las compañías de seguros en Colombia llevan décadas preparándose para un evento como este. Por eso tienen protocolos, por eso tienen un cronograma y un plan de acción que han simulado y ensayado durante años para estos efectos. Y van a responder, por supuesto que van a responder. El plazo para hacer una reclamación ante la compañía de seguros es de 2 años contados a partir del evento.
No le crean a quienes están diciendo que solo hay 3 días, esos son noticias falsas. 2 años. Ahora, dicho eso, es muy conveniente que presenten un primer aviso, una primera señal a la compañía de seguros para que ésta les pueda ayudar a mitigar el daño y orientarlas en qué tienen que hacer para hacer una reclamación formal y exitosa. Entonces, existen varios tipos de seguros, pero 3 están relacionados con el inmueble propiamente. El de crédito hipotecario: cuando existe todavía una deuda con el banco, la entidad recibe lo que se le debe del crédito y el asegurado recibe el resto del monto asegurado. Valga la redundancia. También existe un seguro obligatorio de bienes comunes como ascensores, escaleras y demás, y hay uno adicional, el voluntario de hogar, que puede cubrir muebles y enseres, entre otros. Consultamos con Abel Chacón, quien lleva más de 50 años trabajando con el sector de seguros en Colombia, para preguntarle cuáles son los errores más comunes al presentar una reclamación. Esto fue lo que nos respondió. Los errores más comunes pueden ser la mala fe, el infraseguro es el más usado. Tú tienes una casa que me la vendes a mí en 100 millones de pesos, pero para que le salga barata, la asegura en 70, 80 o 50. Entonces es el error más grande, no asegurar realmente la propiedad. A veces por error está el supraseguro, que es asegurarse por más del valor asegurado, también hay problemas. Y también por errores involuntarios es la coexistencia de seguros, tener 2 o más seguros del mismo bien. Cuando a veces se considera que es de mala fe o un error, digámosle, malicioso. Esta casa vale 100 millones, la aseguro acá en 100 y allá en 100, para que me paguen 200. Obviamente esa práctica ya poco se usa, pero sigue existiendo, más que todo por error. Yo te aseguro a ti una casa en zona común y luego el banco le pide que le tiene que asegurar para poder darle el crédito. Entonces, como ingenuamente o por error, resulta la casa con 2 seguros. Ahí la compañía puede optar por negar el seguro o solo lo paga una aseguradora. Por último, algunas recomendaciones que hacen las empresas de seguros para casos como estos. Primero, gestionar directamente con las aseguradoras a través de sus canales de atención oficiales. Segundo, tomar fotografías o videos de los daños y conservar facturas, recibos y documentos relacionados con las medidas de emergencia o reparaciones indispensables. Por último, evitar reparaciones definitivas, es decir, no realizar arreglos antes de recibir las indicaciones de la aseguradora, salvo cuando sea estrictamente necesario. Recuerda que pueden ver este y otros episodios de Economía de Fin de Semana en nuestra página web y en nuestras redes sociales.